en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 20 y 21. Vamos a continuar con este apasionante libro de los Hechos que nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha desafiado, nos ha enseñado y también nos ha exhortado a ser mejores cristianos. Amén. Porque el fin de poder escuchar la palabra, el fin de poder aprender cada día, es que las enseñanzas las aprendamos para ser mejores hijos de Dios. Amén. No es para que nos aplaudan, no es para otra cosa que poder ser mejores cristianos. Cada cosa que usted y yo podamos aprender es para ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Amén. Aunque no entre poco, como a veces decimos nosotros. A veces uno ya empieza a pasar la edad y uno empieza y a lo mejor no entiendo todo lo que el pastor predica. Pero lo poco y nada que a lo mejor pueda escuchar y entender, eso poderlo hacer. Amén. Algo tiene que quedarnos. No los chistes, no las bromas, sino que algo de la palabra que nos edifique. Amén. Hechos capítulo 15, versículo 20 y 21, si lo he encontrado, le voy a invitar a que se ponga de pies y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Amén. Tome su asiento para hacer un recuerdo rápido y un recuerdo que podamos recordar en qué plano, en qué estamos o qué se nos estaba enseñando. No nos olvidemos que el capítulo 15 del libro de los Hechos da origen al primer concilio llamado de Jerusalén. No nos olvidemos que un concilio era donde estaban las autoridades máximas, llamémosle así, de la iglesia primitiva de ese tiempo, de la iglesia que se estaba formando. Estaban los apóstoles y algunos ancianos en los cuales ellos debatían o comenzaron a debatir sobre un asunto que empezó a generar problemas en Judea. Es decir, de Judea a Antioquía. No nos olvidemos que estaban en Antioquía cuando llegaron unos judaizantes a decir que la salvación era a través de Cristo, pero además de eso ellos tenían que circuncidarse y seguir la ley. Esto generó un conflicto, esto generó una gran disputa entre Pablo con Bernabé y aquellos judíos que habían llegado a esa región. Para poder resolver el conflicto, la iglesia de Antioquía envía a Pablo y Bernabé a Jerusalén para consultar a los apóstoles y a estos ancianos, y una vez allí se presenta el mismo debate, pero ahora con unos fariseos convertidos que insistían en que los gentiles debían ser circuncidados y obedecer la ley. Después de una gran pelea, después de un gran conflicto, después de un gran debate, después de una gran discusión, Pedro se levanta, ¿se recuerdan? Y les recuerda que Dios no hizo una distinción entre judíos y gentiles, purificándonos a los gentiles por la fe. Les recuerda a Pedro de lo que había acontecido con Cornelio. Y ustedes se acuerdan de la historia de Cornelio, que era un gentil y que el Espíritu Santo lo había llevado a hablarle a aquel hombre. Argumenta después que no era necesario imponerle la ley de Moisés a los gentiles, una carga. Pedro los confronta y les dice, una carga que ni siquiera los judíos pudieron llevar a cabo. Es decir, ellos querían imponerle a los nuevos convertidos una carga que ni siquiera ellos lo hacían o la pudieron llevar a cabo, sino que solamente necesitaban la salvación que era por gracia en Jesucristo, tanto para los judíos como para los gentiles. Después interviene Pablo, interviene Bernabé, y por último, después que se hace un gran silencio, se levanta Santiago, el hermano
de Jesús. Y les dice, y era el que lideraba la iglesia de Jerusalén. Él apoya el argumento de Pedro, Pablo y de Bernabé, citando al profeta Amós para demostrar que no es solamente a través de lo que ellos vivieron, de la experiencia que ellos tuvieron, de esa experiencia empírica de poder ver cómo el Espíritu Santo obraba en aquellos gentiles, sino que también las Escrituras hablaban de que Dios había de escoger un nuevo pueblo o un pueblo nuevo que iba a ser injertado al pueblo que ya estaba, pero que también los gentiles iban a ser su pueblo. Amén. Y esto a mí, cuando uno lo lee una y otra vez, me maravilla. Porque esto nos muestra que aunque yo pueda tener un concepto, yo puedo creer una cosa, pero cuando la palabra de Dios me dice, esto es así, estos fariseos que en algún comienzo se oponían, a través de la Escritura se dieron cuenta que estaban mal y tomaron una decisión. Eso golpea mi corazón, golpea mi estructura farisaica que a lo mejor muchas veces nosotros tenemos, golpea mi estructura legalista que a veces disponemos nosotros, porque muchas veces, aunque la palabra no esté hablando, nosotros no queremos hacer caso a la palabra y queremos hacer nuestras propias ideas. Por eso este capítulo 15 me golpea el corazón, me golpea mi racionamiento cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y aquí estos fariseos que conocían la ley, conocían la Escritura, ellos pensaban que no, ellos tenían que imponerle a los otros una cosa que ellos creían, que era cierto, que era verdad. Pero a través de la Escritura, Santiago le dice, ¿saben qué? Esto era así. El Antiguo Testamento, los profetas profetizaron de que Dios iba a levantar un pueblo dentro de los gentiles. Entonces, cuando los fariseos escucharon a Santiago, al líder, ellos hicieron caso. Por eso le digo que me golpea, me hace pensar, me hace reflexionar en que muchas veces nosotros, yo, usted, aunque la Escritura nos esté diciendo que estamos actuando mal, nuestro parecer no es cambiado. Creemos que somos o nos creemos más importantes que la misma Escritura. Por eso, esto que sucedió aquí en este concilio debiera a nosotros hacernos reflexionar. Cuando la palabra de Dios nos hable, cuando la palabra de Dios nos diga que debemos cambiar, que debemos pensar de una forma no a nuestra tradición o el legalismo que muchos de nosotros tenemos, sino a lo que la palabra de Dios nos dice, es necesario que cambiemos. Amén. Los bendecidos somos nosotros cuando hacemos caso a la palabra de Dios. Amén. Después que les dice Santiago sobre lo que Amós decía, lo que Isaías decía, de que Dios iba a escoger un pueblo, les propone una solución. Les dice, verso 19 decía, no molestar a los gentiles con los requisitos de la ley, sino pedirles que se abstengan de ciertas prácticas, que es el verso que nosotros hemos leído. Esta no fue una imposición legal, sino una recomendación hecha del amor y la sabiduría para facilitar la comunión entre los creyentes judíos y gentiles. El propósito de estas directrices era doble: evitar el escándalo para los creyentes judíos que aún practicaban algunas leyes alimentarias y de pureza, y promover una convivencia armoniosa en las iglesias mixtas. Esto es lo que ocurre con los pasajes que nosotros hemos leído. Versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Santiago, después de decir que no les impusieran
nada para ser salvo, que solo era Cristo, y eso lo deja muy claro Santiago, solo Cristo es necesario para que los gentiles se puedan salvar, como así también los judíos, es solo Cristo es necesario. No hay que imponerle ninguna ley más o que hagan algo más. Pero sí Él les dice, resuelve el problema doctrinal que se estaba generando. No nos olvidemos que este era un problema doctrinal, porque la salvación, ellos estaban viendo por dónde venía la salvación, y eso nosotros debemos tenerlo claro. La salvación solamente es a través de Jesucristo. Es algo que usted y yo debemos tener muy claro. Por más que yo haga cosas, por más que le digan que tiene que hacer cosas, o Cristo o algo más, no. La salvación es solo por Cristo. Amén. Resuelve ese problema doctrinal, pero manifiesta el deseo de que a los gentiles convertidos se les escribiera. Y se refiere a aquellos que estaban en Antioquía y a aquellos que fueron visitados de camino hacia Jerusalén, que aceptaran alguna restricción en la conducta práctica. Estos versos que leímos y vamos a desarrollar es conducta práctica de un creyente. No era que ellos debían realizar esto para ser salvos, sino que al contrario, es una conducta que ellos debían realizar práctica porque ya ellos eran salvos, como usted y yo que realizamos o no hacemos ciertas cosas, no para ser salvos, sino porque yo ya soy salvo. Por eso usted se comporta, no dice garabato, usted no roba, no miente. Amén. Abstenerse de las cosas contaminadas por los ídolos, abstenerse de la fornicación inmoral sexual, abstenerse de comer carne estrangulada y abstenerse de comer sangre. Esos son los 4 requisitos o los 4 normas o las 4 declaraciones o las 4 propuestas que pone Santiago. Amén. John MacArthur dice, el peligro era que los gentiles al deleitarse en su libertad en Cristo, presionarían a los creyentes judíos para que ejercieran esa misma libertad y violaran sus conciencias. Cuando John MacArthur dice esto, estaba diciendo que si dejaba toda la libertad a los cristianos gentiles, que ellos no tenían esas tradiciones que tenían arraigadas los judíos, podrían dañar la conciencia de aquellos judíos. Y eso era peligroso. Y eso es atentar y violentar a aquellos judíos, porque yo no puedo violentar sus conciencias. Amén. MacArthur añade, no se trata solo de si es correcto o incorrecto, se reduce a quien afecta, y quizás haya cosas que sean correctas en sí mismas, pero si las haces, herirás a alguien que las considera incorrectas. Entonces, ¿qué hacemos cuando tú y yo nos encontramos en ciertas situaciones? ¿Qué decisiones tomamos cuando lo que para mí me parece normal y no me daña, pero al otro hermano sí le daña? Eso es lo que quieren decir estos versículos que nos quieren enseñar. Que por amor yo debo abstenerme. Por amor a mi hermano que es más pequeño, que salió a lo mejor de aquella condición, yo no debo hacerlo. Amén. Como estas 4 prohibiciones se referían a cuestiones rituales, como en la carne sacrificada a los ídolos, los matrimonios prohibidos por la ley, comer carne de animales estrangulados o ahogados que podían contener sangre y comer la sangre misma. De esta manera se facilita la convivencia con los cristianos procedentes del judaísmo que continúan practicando sus costumbres tradicionales. Y comienza el verso diciendo, sino que se aparten, abstenerse. En griego es apechomai, significa mantenerse alejado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona inicia la acción y participa en los resultados, lo cual es un llamado a que nos involucremos personalmente en la acción. No es alguien que alguien debe realizar por mí. Eso es lo que nos quiere decir la palabra abstenernos. No es algo que
La pastora va a hacer por mí. Soy yo el que debo realizar la acción. Soy yo el que debo abstenerme y eso me traerá un resultado. Amén. Es como cuando yo me abstuve de tomar bebidas porque son muy azucaradas y eso me hacía daño, aunque la pastora me decía siempre, pero yo porfiadamente no le hacía caso hasta que comprendía y bueno, ella dice que fue la nutricionista a la que yo le hice caso y hay un tema ahí con la nutricionista que... Pero voluntariamente me abstuve antes de ir a la nutricionista, así que de tomar bebidas. Yo recuerdo que fue antes de ir a la nutricionista. Me abstuve y eso me trajo beneficio a mi salud. Pero eso es abstenerse. No es algo que alguien pueda hacer por ti. Es algo que tú debes realizar, que yo debo realizar para tener resultado. Amén. Y eso es lo que está llamando Santiago a hacer. Que se abstengan. Amén. De 4 cosas. La primera, de las contaminaciones de los ídolos. O como está en Hechos 15:25, las carnes ofrecidas a los ídolos. ¿Sabe que me encanta esto? Porque a veces nosotros lo leímos aquí en el versículo 20 y nosotros lo pasamos de largo como que fue algo de Santiago. Si usted después lo puede leer en su casa, aunque lo vamos a ver más adelante, pero en Santiago 15:25 dice, le pareció al Espíritu Santo. Ahí lo pusieron. Nos ha parecido bien haciendo, llegando a un acuerdo de elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. 15:25. En mi Biblia decía que lo había hecho el Espíritu Santo, que se enseña que el Espíritu había desarrollado aquellas obras. Si no es 25 debe ser 28, pero por ahí está el verso. Es que 28, 28, ahí está, ¿ves? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más estas cosas necesarias. Es decir, esto viene de parte del Señor. Amén. No es algo que a ellos se les ocurrió, dice, y a nosotros nos pareció bien. Y a nosotros, es decir, el Espíritu Santo le pareció. Es importante porque el Espíritu lo realizó. ¿Y qué cosas realizó? 4 cosas que debemos abstenernos. De la contaminación de los ídolos. Que contaminación, la palabra traducida como contaminación significa cualquier tipo de contaminación. Amén. Nosotros aquí la encuadramos, la encasillamos y decimos a los ídolos. No, pero la palabra que utiliza en el griego quiere decir cualquier cosa que nos contamine. Amén. Aquí se usa para denotar la carne de aquellos animales que se ofrecían en sacrificio a los ídolos. No solo se prohibía toda la idolatría, sino también comer cosas ofrecidas en sacrificio a los ídolos, sabiendo que así se ofrecían y unirse a los idólatras en sus fiestas sagradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no era solamente porque uno podría decir, no, pero yo no comparto. Ellos podrían decir, yo no comparto con ellos allá. Yo no, pero me como la carne, pero no comparto. Pero para los judíos eso también era pecado. Para el Señor también era pecado. Toda aquella cosa que nos contamina, nos aleja de Dios, está mal en nuestras vidas. Amén. Uno de los grandes problemas de la iglesia primitiva era la carne ofrecida a los ídolos en ese tiempo. Pablo lo aborda extensamente en 1 Corintios, capítulo 8, del 1 al 13 y 9 del 1 al 27. Ahí Pablo aborda todo ese problema que se generaba. Porque para Pablo no había problema que se comiera, pero para otros sí. Y ahí es donde viene la ley del amor, la ley de la regla de oro, y este verso también algunas traducciones lo han interpretado como esta regla de oro que por amor uno no debe hacer caer a otro hermano. En la situación de aquella época, los que no eran judíos adoraban a los ídolos y en una ciudad como Corinto, los corintianos tomaban sus mejores animales y los ofrecían a sus dioses paganos. Ahora ellos eran muy ingeniosos en cuanto a este asunto, porque llevaban el animal
y lo presentaban como su ofrenda. Pero los dioses que eran espirituales comían el animal espiritual. Esa era la concepción que ellos tenían. Como sus dioses, le llevábamos el animal, como el animal es físico y los dioses eran espirituales, ellos hacían como que se lo entregaban, los dioses comían pero el animal quedaba ahí. ¿Qué sucedía con eso? Los sacerdotes sacaban una parte, pero la mayor parte del resto se le devolvía para que aquellas personas, aquellos gentiles, aquellos paganos, aquellos que llevaban ese animal, organizaran un banquete para sus amigos con un animal que había sido ofrecido para sacrificio. No nos olvidemos que hacer un sacrificio era apartar un animal y entregárselo a una deidad. Los judíos sabían de aquella práctica porque ellos la realizaban constantemente. Ellos apartaban, separaban para llevársela al Señor. Amén. La diferencia es que las carnes eran cocidas, dice la Escritura, eran ahí quemadas. Y los sacerdotes eran los únicos que podían, no se vendía después a no ser que se haya violentado esas leyes, pero no se rompían aquellas leyes por los judíos. Ya, ellos se comían o hacían este banquete con sus amigos, lo podían hacer en el templo, si eran personas adineradas, les podían facilitar un lugar del templo pagano, no nos olvidemos, templo pagano, para que ellos realicen sus banquetes. Si no, en su propia casa. Y si no, podían venderlo en las carnicerías de los templos paganos. Y sabe que ese era el lugar donde se podía comprar la mejor carne de aquel entonces. Y los corintianos comían aquellas carnes. ¿Y por qué las mejores? Porque eran los mejores animales. Eran los más robustos, los más gorditos, eran los más lindos, los que no tenían ninguna pifia. Esos eran vendidos, los que no tenían ninguna enfermedad, eran los que eran ofrecidos. Entonces era la mejor carne que se ofrecía en ese lugar. Los gentiles no se ofendían por esto. Siempre habían comprado su carne en estos mercados y para ellos no constituía un problema de conciencia, porque ellos siempre crecieron comprando carne ahí. Es como cuando, si a usted no le dicen que está comiendo gato, usted piensa que es liebre. Si a usted no le dicen que la empanada está hecha con carne de un animal que no corresponde, usted siempre va a pensar que es de un buen animal. Hasta cuando le dicen. ¿Cierto? A mí me pasó cuando chico, estaban sabrosas las empanadas, muy ricas. Pero cuando mi padrino dijo de cuál era la procedencia de la carne, ahí había comido perro. Sí, porque cuando usted no sabe la procedencia, le echamos nomás, pues mientras sea blandita y no esté, le ponemos y comemos nomás. Pues. Entonces, para los gentiles de esa época, eso no era razón. Para ellos la conciencia no la tenían de que fuera malo, porque crecieron con eso. Ellos lo veían que estaba bien. Sin embargo, para el cristiano israelita, esto sería ofensivo. Habían sido educados e instruidos para no comer nada que hubiera sido ofrecido a los ídolos. Amén. Y esto es importante porque cuando ellos crecen, cuando ellos tienen ese problema cultural, ese problema con aquellos gentiles que se están convirtiendo, esto no puede ser. Esto es pecar ante Dios, están diciendo ellos. Nosotros cuando entregamos nuestros sacrificios son completamente a Dios. Pero estos paganos, estos inmundos, estos que no es para Dios, es decir, dicen que es para sus dioses, pero después se lo comen igual. Toman parte de lo que es sacrificado y hacen lo que quieren. Hacen sus fiestas, sus banquetes, y sus banquetes no eran lo más pulcro posible. Había trago, había de todo, había como estas fiestas que muchos quieren
o muchos les gustaría o salieron de esos lugares. De modo que la idea era que el gentil que invitara a un creyente judío a comer no debía ofenderle sirviéndole carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos. Como cuando usted puede invitar a su pastor, no le diga de qué procedencia tiene la carne, sino que dígale que es de la mejor Noa. Así pues, esta petición no constituía de manera alguna un esfuerzo por colocar a los gentiles bajo la ley mosaica. Fue más bien una petición de buena voluntad para que no hicieran algo que resultaría muy ofensivo para sus hermanos judíos. En pocas palabras les estaban diciendo, ¿saben qué? Absténganse. Voluntariamente ustedes. No coman de la carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Porque eso contamina. Amén. Y háganlo por amor a los judíos, a sus hermanos judíos. Háganlo por amor a ellos. Que no nos olvidemos que los judíos sí sabían cuál era el concepto de consagrar. Y esto nos lleva a nosotros también a aprender cuál es el concepto de consagrar, que es apartar, es separar algo para el Señor. Su vida, mi vida, fueron apartadas para el Señor. Y usted y yo debemos ser un sacrificio vivo constantemente para el Señor. Amén. Cantábamos aquí estoy y quiero servirte. Es eso, es apartarme, es decir, si yo he sido consagrado para el Señor, no puedo practicar o contaminarme con las cosas que el mundo me da. Amén. Es importante destacar que la adoración de ídolos es un tema desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Se nos habla sobre la incompatibilidad entre seguir a Dios y adorar a ídolos. Este versículo nos indica la importancia de alejarnos de cualquier corriente idolátrica, ya que éstas pueden desviar nuestro camino y alejarnos de la verdad. Aunque tú me puedas decir que esto no te contamina, si es del mundo, terminará contaminándonos igual. Amén. Por eso es importante que no estemos junto con ellas, sino que nos apartemos de aquellas cosas. Continúa Santiago diciéndole, abstenerse de la inmoralidad sexual. Amén. En griego es porneia, del verbo la raíz pernao, que quiere decir vender. Y porneo es prostituirse, es de pornos, de prostituto masculino. Originalmente se refería a cualquier comportamiento excesivo o falta de moderación, pero con el tiempo se asoció con el exceso sexual y la indulgencia de que todo tipo de relación sexual extramatrimonial, ilegal o antinatural, la palabra fornicación que vemos en el verso 20. Abstenerse de fornicación. Amén. Quiere decir de todo tipo de relación sexual extramatrimonial. Amén. Ilegal y antinatural. ¿Usted sabe cuándo es antinatural? Aún con animales, que se estaba dando aún en ese tiempo. Cuando Santiago advertía a los cristianos gentiles que se abstuvieran de la inmoralidad sexual, no se refería simplemente a relaciones sexuales fuera del matrimonio, algo que todos los cristianos, tanto judíos como gentiles, consideraban que era incorrecto. Santiago les dijo a estos gentiles que vivían en estrecha comunión con los creyentes judíos que observaran las normas matrimoniales específicas exigidas por Levítico 18. Lea en su casa qué nos enseña Levítico 18, que prohibía los matrimonios entre la mayoría de las familias. Eso se enseña en Levítico 18, enseña de que
el matrimonio, la relación entre pareja, no debiera ser entre familiares, y más encima le aconseja en 18 que esas son leyes absolutivas, son constantes, son permanentes. Que no vieran la desnudez de su madre, que no vieran la... Y cuando habla de ver la desnudez, habla de tener ese contacto físico, íntimo, que se da solamente entre un hombre y una mujer cuando son matrimonio. Entonces, lo que está diciendo Santiago, está diciendo, basta de la contaminación de esto. Pero una vez más aquí tenemos que entender aquel contexto social para ver por qué esto se menciona específicamente. El adulterio en aquella época era tan común entre los gentiles que la conciencia de muchos se había insensibilizado y no la consideraban como un acto vergonzoso. Lo practicaban sin vergüenza ni remordimiento, sin una ley escrita como la que tenían sí los judíos, que les indicara que la fornicación era mala. No la consideraban así. Los gentiles practicaban la inmoralidad sexual como parte de sus religiones paganas y formaban parte de su estilo de vida. Y eso usted lo puede ver en personas, y hoy nosotros la vemos a diario, la vemos con nuestros jóvenes o con las personas que no son cristianas. Usted puede ver aquellas condiciones que ellos, los jóvenes, dicen no nos casamos, pero sí tienen relaciones. Y están un tiempo y si algo les pareció mal, no luchan por su matrimonio como nosotros enseñamos que hay que luchar por el matrimonio, que hay que esforzarse por tener el matrimonio hasta cuando seamos abuelitos, como llegan nuestros dos abuelitos acá, y ojalá siempre fuéramos nosotros y lucháramos por eso. Pero hoy en día la sociedad, sepárate, búscate a otro. Si hay 7 mujeres por un hombre y algunos tienen un harén, sí que. Y Santiago está a esto, porque en ese tiempo ya lo habían normalizado. No había problema de adulterar, no había problema de tener relaciones y sus ritos, cuando ellos hacían sus sacrificios, sus banquetes, muchos de sus banquetes terminaban en orgías, terminaban en depravaciones. Y eso es lo que Santiago le está diciendo, ustedes cristianos deben abstenerse de aquellas cosas. Quizá esto no nos guste a nosotros escuchar. Quisiéramos que fuera diferente, a lo mejor a algunos, ojalá se les diera permiso. Pero la Escritura es clara. Y es una práctica que nosotros no debiéramos realizar y que los gentiles de esa época ellos tenían normalizado. Por eso Santiago les dice, no, esto está mal, esto no está bien. Saben que ustedes son salvos y no necesitan, son los requisitos que sí necesitan hacer o estas prácticas que deben dejar de hacer, es esta, es una de estas. Que ustedes cuando se conviertan a Cristo ya no tienen que fornicar. Amén. Por lo tanto, era importante que los nuevos gentiles conversos comprendieran la ley moral de Dios al respeto y se abstuvieran de toda actividad sexual ilícita. No, hoy día yo no sé si usted ha escuchado, pero está el cambiazo. Relaciones entre 3 y son permitidas. Relaciones entre parejas que se cambian, se reúnen en una casa y se cambian los esposos y las esposas. Y que eso es normal, no, si es una vez para probar. Eso está mal ante los ojos del Señor. Hoy la sociedad en nuestro país está haciendo aquellas cosas. Realiza aquellos actos.
que para Dios y para nosotros los cristianos eso no es correcto. Los gentiles que se habían convertido en cristianos debían pues abstenerse de esa inmoralidad sexual. Necesitaban comprender que la adoración del Dios vivo y verdadero era totalmente diferente a los ritos paganos. Amén. El pecado de la inmoralidad sexual causa la autodestrucción, pues las relaciones sexuales ilegales destruyen la fibra moral, dañan la vida emocional y desgarran psicológicamente al ser humano. Y nosotros podemos ver muchos de nuestros hijos, o usted puede ver a muchos de sus hijos, las relaciones con sus nietos o sus hijos, cuando alguien ha cometido algo que no debía haber hecho. Hijos que crecen sin sus padres, hijos que crecen sin sus madres, y eso psicológicamente, queramos o no, daña a aquel hijo o aquella hija. Matrimonios que se destruyen, dañan. Por eso yo debo hacer lo posible, yo. No debo esperar que ella haga algo para tener una relación o para salvar mi matrimonio. Soy yo el que debo hacer algo. Si espero que ella cambie, bueno, ella ha hecho muchas cosas por mantener nuestro matrimonio y aguantar a este hombre. Pero no debo esperar que ella o que él cambie. En el caso de ustedes, mis hermanas, ustedes deben realizar. Ustedes deben mantenerse firmes. Amén. La fornicación quebranta la integridad interior del hombre. Por tanto, a los cristianos se les exhorta constantemente a huir de la inmoralidad sexual. Para los corintios, ellos pensaban que era todo comida, pero dice en 1 Corintios 6:13b, pero el cuerpo no es para la fornicación. Mire el concepto que eleva Pablo, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Mire cómo lo eleva Pablo, cómo lo manifestó mi hermano Juanito cuando dice que el Señor está aquí y no se refería a este lugar físico, sino que se refería a este lugar. Y esto es importante, amados hermanos, porque tú cargas, tú tienes en tu vida el Espíritu Santo. Por eso tu cuerpo tú debes cuidarlo. Por eso tu cuerpo tú debes mantenerlo. Por eso tu cuerpo, Santiago está diciendo, ya no deben fornicar porque en su cuerpo debe estar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, es el Señor que está en nosotros. Entonces este cuerpo debe ser cuidado, debe ser honrado para el Señor. Amén. Los creyentes gentiles tenían que aprender algo nuevo al ingresar en las iglesias y sin duda costaba muchas luchas implantar normas elevadas en cuanto a la pureza sexual y la fidelidad en el matrimonio. Y usted me pregunta, ¿por qué eso? Porque Pablo lo exhorta en 1 Tesalonicenses y en 1 Corintios, capítulos 5 y 6, Pablo se dedica a exhortar a aquellos hermanos para que ellos puedan mantenerse firmes y no caer en aquellas cosas que los demás las veían comunes. Aunque muchos te digan una cosa, tú debes mantenerte firme en el Señor. No porque la sociedad vaya hacia allá, tú tienes que ir para allá. Aunque te digan que eres retrógrado, aunque te digan que la Biblia está pasada de moda, aunque te digan muchas cosas, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. La ciencia aumenta, la tecnología aumenta, las situaciones, la vida cambia. Hay mejoras, sí, pero Dios sigue siendo el mismo. Y como Dios sigue siendo el mismo, año tras año Dios nos pide que tú y yo nos podamos mantener, abstenernos de fornicaciones y de aquellas prácticas
que los paganos o aquellos que no tienen a Cristo, si para algunos suena muy fuerte pagano, aquellos que no tienen realmente a Cristo, no sirven a Cristo realmente de corazón, practican. Yo quiero ser uno de aquellos remanentes del Señor, de aquel remanente fiel. Aunque todos vayan para allá, yo mantenerme. Amén. Y espero que usted también quiera mantenerse. Por eso muchos cristianos de las generaciones sucesivas reaccionaron hacia el otro extremo de la glorificación, pasaron a la virginilidad como un concepto y aparecieron los puritanos. Aquellos hombres y mujeres que preferían estar en monasterios o aquellos que levantaban grandes rocas, grandes para poderse mantener aislados para no equivocar o no caer en eso. No. Y nos olvidamos de lo que dice Juan o cuando hace la oración perfecta a nuestro Señor Jesucristo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, los libres de aquella tentación. Y en el mundo usted y yo debemos influenciar a aquellos hombres. La tercera y cuarta cosa que nos dice el verso 20, de hecho, que debían que abstenerse de carne de animales que hubieran sido estrangulados y de la sangre. Para los judíos la sangre era la vida y la vida solo le pertenecía a Dios. Amén. Por tanto, los judíos de todos los tiempos mataban los animales desangrándolos completamente. Y el que los gentiles no observaran esta regla era algo abominable para los judíos. Así es que se dispuso que los gentiles comieran solo carne que se hubiera preparado a la manera de los judíos. Que el animal sangrara y botara toda su sangre. Cuando se habla de carne animal estrangulado, se habla de un animal que no haya sido degollado y botara su sangre, sino que al contrario, se mantenía toda su sangre. ¿Ya? Si estas reglas que Santiago pone, sugiere, y más aún el Espíritu Santo las da, es para que la observaran tanto los gentiles como los judíos. Y si no se hubiesen cumplido, hubiera habido una barrera durante todo el crecimiento de la iglesia cristiana. Pero al tener estas reglas que le pone Santiago, es para que los judíos y gentiles formaban solo un pueblo. David Jeremías escribió: entre los paganos era un manjar estrangular un animal y cocinar la carne sin desangrarlo. Esto estaba prohibido por la ley judía y al igual que la carne sacrificada a los ídolos, seguía siendo un problema cultural para los judíos. Jeremías añade: por lo tanto, se les pedía a los gentiles que no ofendieran a sus hermanos judíos al continuar con aquella práctica, sino que al contrario, que pudieran, cuando mataban el animal, desangrarlo. Amén. Y esto nosotros debemos tenerlo claro porque a veces pensamos que es una ley de Moisés. Pero cuando estudiamos la Escritura, usted se va a dar cuenta que Dios se la dio a Noé después del diluvio. Génesis 9, si no me equivoco, verso 4 o 24. Si es que está, Mateo está poniendo o no, o el Eduardo. Nueve, 4. Ahí ya se emborrachó, ahí ya. Pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis. Es antes de la ley. Porque a veces uno dice, no, es de la ley. O querían imponer, no. Lo que ellos estaban hablando viene antes de la ley. Y es por una cuestión de que tú y yo debemos entender que es algo que a Dios
no le agrada. Porque Dios dice que la vida está en la sangre. Y esa solamente es dada por Dios. Amén. Y ni tú ni yo, aunque nos guste, debemos aceptar lo que Dios nos dice. La Biblia nos dice que la sangre contiene la vida y debe ser tratada de manera especial. La sangre fue dada por Dios para expiar los pecados. Para eso fue dada la sangre. Con esa se expiaban los pecados. No nos olvidemos los sacrificios que realizaba el pueblo de Israel y era para expiar los pecados, no para tomársela y comérsela, como se hacía en los cultos paganos, como se hacía en algunas, y usted a lo mejor puede ver algunas películas donde se usa el paganismo es mucho, donde incluso se sacrifica una persona y se tomaba la sangre de aquellas personas. Los cristianos de hoy en día reflexionamos poco sobre la importancia de la sangre. Sin embargo, es interesante que los cristianos de los primeros siglos mantuvieron un profundo respeto por ella. Alrededor del año 200 después de Cristo, el escritor cristiano Marco Minucio Félix declaró: no usamos sangre, ni siquiera de animales comestibles, en nuestras comidas. En la Constitución Apostólica del año 390 leemos sobre esta restricción: si algún obispo, presbítero o diácono, o incluso cualquier persona de la categoría sacerdotal, come carne con la sangre de su vida o desgarrada por fieras o muertas por sí mismas, que sean privados, pues la ley misma lo prohíbe, pero si es laico, que sea suspendido. Si hay algo que nosotros debemos tener claro es que Dios prohíbe el comer o el consumir. Le estaba diciendo: absténganse de esto también, de algo que ustedes deben realizar, que yo debo realizar. El doctor Russell hizo una investigación en África, en estas tribus que consumen o se alimentan de carne, de sangre. Y él decía en su investigación que la calidad de vida o la expectativa de vida de esas tribus africanas es hasta los 30 años. El doctor Russell afirma que lamentablemente aquellas tribus que consumen sangre manifiestan las patologías, enfermedades a temprana edad de aquellas personas que consumen sangre. Le preguntaba a Basti si científicamente o médicamente la recomiendan. Y me dice que no es recomendable. La transfusión sí, porque es de la misma, pero el comer sangre o tomar sangre así, sin saber de dónde viene, sin saber la enfermedad, sin saber esto otro, va y nos puede producir daño a nuestro organismo. Y veo la sabiduría de Dios, veo el amor de Dios, aunque nosotros a veces queremos porfiársele a Dios, diciendo: no, pero es que ahora nosotros la cocemos, la preparamos con cebollita, o hacemos esto y esto otro. Pero es sangre. El niachi, como dice el hermano Esteban. Y dicen que calentito es mejor. Pero es una aberración a los ojos del Señor. Es algo que tú y yo no podemos hacer. Y sobre eso podemos hacer un estudio muy, muy largo. Y refutar y argumentar y refutar, argumentar. Pero ir más allá de lo que científicamente los médicos o aquellos doctores que han estudiado y dicen que no es aconsejable hacerlo, que las tradiciones las tengan, ya nosotros no podemos hacer nada. Pero si médicamente no es aconsejable, y no porque sea médicamente, sino porque Dios nos dice que no debemos hacerlo. Dios nos manda que nos abstengamos, que no realicemos ciertas prácticas paganas que el mundo realiza. Y no que estas 4 cosas que pone Santiago sean las más importantes, sino que son cosas que se estaban realizando en ese tiempo
pero que Santiago les decía que se abstuvieran por amor. Estos versos que hemos leído, hasta aquí, hasta el verso 20, nos muestra el amor que cada uno de nosotros debiéramos aplicar en nuestras vidas. Nuestra regla de oro, cómo nosotros debiéramos caminar y andar hacia el amor de aquel hermano que a lo mejor pueda ser más débil, como lo eran los judíos que estaban saliendo de aquella tradición. No nos olvidemos que ellos venían bajo una tradición completa, con legalismos, con leyes, con que no se podían mover, con que no podían hacer esto, otro. Mientras los cristianos que se estaban convirtiendo gentiles hacían lo que ellos, con una libertad, como la libertad que nos da el Señor en Cristo, con la libertad que usted tiene de poder glorificar, alabar, exaltar al Señor. Pero aquellos hombres no la tenían. Y por amor a ellos, que tienen que salir de la tradición, entendámoslo. Y por amor, no hagan ciertas cosas. No realicen esto. Amén. Porque hoy día también nosotros tenemos ciertas tradiciones, ciertas cosas. Usted puede ir a veces a iglesias donde no le permiten que una mujer suba. No sé si se recuerdan la semana pasada los que estuvimos acá, que subió una hija de un pastor que dijo, me dice, si hubiera estado mi papá me hubiera linchado ahí mismo. Porque a veces nosotros ponemos leyes para una cosa, pero para otra no las ponemos. Nos ponemos legalistas para cierta cosa, pero mancha ancha para otras prácticas que hacemos. Pero por amor al más débil, yo debo abstenerme. Amén. Usted sabe de lo que tiene que abstenerse por amor al más débil. Para que el hermano, o en este caso Santiago decía, para que estos judíos fariseos no se escandalicen. Cuando usted lo invita a comer, no le diga que es de ahí. Sino que al contrario, compre carne en otro lado. Y compre buena carne cuando usted invite a comer. En pocas palabras le está diciendo Santiago, que no de aquello que es sacrificado a los ídolos, sino de aquello que es puro y que es del Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a invitar a nuestra pastora, que no la teníamos hace varios domingos, que nos lleve en oración y que a través de la ley o la regla de oro del amor podamos abstenernos de aquellas cosas que dañan o pueden producir heridas. Reina. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, le agradecemos por darnos a entender, Señor, cosas que probablemente muchas veces las pasamos por alto. Y hoy usted ha clarificado, Señor, ha esclarecido cosas. Y le pedimos, Padre amado, que nos ayude, así como eso se pudo resolver por amor a aquellos que tenían, Señor, ya tradiciones y leyes y podían faltar a los hermanos. Como bien decía, Señor, nuestro pastor, a veces nosotros también realizamos, Señor, cosas que para nosotros pueden ser muy normales, pero